Hay pecados que escandalizan a todos, y hay otros que nadie ve, nadie confronta, nadie denuncia, pero que destruyen el alma lentamente. No hacen ruido, no manchan la reputación por fuera, no provocan titulares, pero por dentro apagan el fuego, secan la oración y enfrían el corazón. Lo más peligroso no siempre es caer de golpe. Lo más peligroso es alejarse poco a poco, sonriendo, cantando, asistiendo, aparentando, mientras por dentro ya no hay hambre de Dios. Y hoy vengo a hablarte de ese pecado oculto, silencioso, tolerado por muchos creyentes, un pecado que se comete cada día y que, si no se confronta a tiempo, termina separando al hombre de la voz, de la presencia y de la voluntad de Dios. Hay pecados que hacen ruido, que escandalizan, que se notan de inmediato y que provocan el juicio de todos, pero hay otros que caminan en silencio, que no levantan sospechas, que no rompen de golpe la imagen religiosa de una persona, y precisamente por eso resultan todavía más peligrosos. No todo pecado parece escandaloso. No todo pecado tiene rostro de rebelión abierta. No todo pecado se presenta como una caída visible, vergonzosa y evidente. Hay pecados que se esconden detrás de una sonrisa, detrás de una rutina espiritual, detrás de una apariencia correcta, detrás de labios que todavía dicen Dios te bendiga, mientras el corazón se está enfriando lentamente. Y ese es uno de los mayores peligros de la vida espiritual. Creer que solo es grave aquello que el ojo humano puede condenar fácilmente, mientras se tolera lo que destruye el alma en secreto. Muchos piensan que mientras no hagan lo peor, están bien delante de Dios. Se comparan con otros, miran pecados visibles, señalan errores ajenos, y en esa comparación engañosa tranquilizan su conciencia. Pero delante del Señor no solo pesa el escándalo externo, también pesa la condición interior del corazón. La soberbia silenciosa también es pecado. La frialdad espiritual también es pecado. La falta de perdón también es pecado. La indiferencia hacia la presencia de Dios también es pecado. La doble vida del alma, que aparenta devoción por fuera pero vive lejos de Dios por dentro, también es pecado. Y aunque nadie lo aplauda ni lo denuncie desde una plataforma, sigue siendo una ofensa delante del cielo. El problema es que el pecado oculto suele disfrazarse de algo pequeño, de algo tolerable, de algo que no es para tanto. Así empieza la decadencia de muchos creyentes. No empiezan negando a Dios de un día para otro, empiezan descuidando la oración. No abandonan la fe en una sola noche. Comienzan perdiendo el hambre por la palabra. No se endurecen de repente, se vuelven insensibles poco a poco. Se acostumbran a vivir sin quebranto, sin reverencia, sin examen de conciencia, sin lágrimas, sin ese santo temor que antes los hacía temblar delante de la voz de Dios. Y como no hubo un escándalo visible, creen que todo sigue bien, pero no está bien, porque aunque el mundo no lo note, el alma sí lo sufre, y aunque la congregación no lo detecte, Dios sí lo ve. Hay personas que aún siguen ocupando un lugar, cumpliendo una función, levantando las manos, diciendo las palabras correctas, pero por dentro algo ya se apagó. Y lo más alarmante es que aprendieron a vivir así, aprendieron a convivir con la sequedad, aprendieron a normalizar la distancia con Dios, aprendieron a reemplazar intimidad por costumbre y verdad por apariencia. Eso también es pecado, aunque no produzca titulares, aunque no genere murmullos, aunque nadie lo confronte públicamente, porque el pecado no deja de ser pecado solo porque se volvió cultural, común o silencioso. Por eso hoy es necesario abrir los ojos. No todo lo grave grita, no todo lo peligroso se exhibe. Hay cadenas invisibles, hay ruinas interiores, hay corrupciones del alma que avanzan despacio pero matan profundamente. Y si el creyente no aprende a vigilar su interior, terminará temiendo más al escándalo público que a la tristeza de haber entristecido el corazón de Dios. Ahí está la tragedia.
cuando se cuida más la imagen que la santidad, más la reputación que la obediencia, más el qué dirán que la verdad del alma delante del Señor. Uno de los engaños más peligrosos en la vida del creyente es que la tibieza espiritual casi nunca se presenta como una tragedia evidente. No llega haciendo ruido, no rompe todo de un momento a otro, no siempre arrastra a la persona a un escándalo visible. Al contrario, suele entrar en silencio, con apariencia de normalidad, con rostro de costumbre, con lenguaje religioso y con hábitos que parecen suficientes para sostener una imagen de fe. Por eso tantos no la detectan a tiempo, porque la tibieza no siempre parece pecado a los ojos humanos. Muchas veces parece simplemente cansancio, ocupación, rutina, adaptación, una etapa difícil, una temporada seca. Y mientras la persona justifica lo que está viviendo, el alma se va apagando poco a poco, sin darse cuenta de que está aprendiendo a vivir sin fuego, sin hambre, sin quebranto y sin verdadera pasión por Dios. La tibieza espiritual se disfraza de normalidad cuando alguien empieza a conformarse con una fe sin profundidad. Ya no busca a Dios con urgencia, pero todavía conserva ciertas prácticas externas. Ya no tiembla ante la palabra, pero aún la escucha. Ya no ora con entrega, pero todavía repite algunas frases. Ya no siente dolor por su condición interior, pero mantiene una imagen que le permite seguir entre los demás sin ser confrontado. Ese es el gran peligro, que la ausencia de pasión se vuelva costumbre y que la costumbre termine pareciendo madurez, equilibrio o estabilidad, cuando en realidad es sequedad disfrazada. Muchos no han dejado completamente la fe, simplemente han dejado de vivirla con todo el corazón. Y ese simplemente ya es gravísimo, porque el problema no siempre es el que se va del todo, sino el que se queda a medias, el que ya no arde pero sigue presente, el que ya no ama como antes, pero continúa ocupando un lugar, el que perdió el gozo de la presencia de Dios, pero aprendió a sobrevivir con sustitutos espirituales que le hacen creer que todavía está bien. Y así, la tibieza se vuelve una religión cómoda, suficiente para tranquilizar la conciencia, pero incapaz de transformar la vida. Lo más alarmante es que esta condición se vuelve aceptable en muchos ambientes. Se normaliza una vida sin oración profunda. Se normaliza una adoración sin entrega. Se normaliza escuchar mensajes sin responder con obediencia. Se normaliza vivir más pendientes del mundo, de la prisa, del entretenimiento, de las preocupaciones y de la imagen que de la voz de Dios. Y como todos parecen estar igual, nadie se alarma. Como muchos viven fríos, la frialdad deja de parecer peligrosa. Como muchos se conforman con lo mínimo, la mediocridad espiritual empieza a vestirse de equilibrio. Pero delante de Dios, la tibieza no es equilibrio, es una tragedia silenciosa, porque un corazón tibio ya no rechaza el pecado con la misma firmeza, ya no busca la santidad con el mismo anhelo, ya no tiene discernimiento agudo, ya no llora con facilidad en la presencia de Dios, ya no siente el peso de la eternidad como antes. Y cuando eso ocurre, el creyente entra en una zona peligrosa, sigue caminando, pero sin intensidad, sigue creyendo, pero sin rendición, sigue hablando de Dios, pero sin vivir verdaderamente para Él. Por eso hay que despertar, porque la tibieza que hoy parece normal, mañana puede convertirse en ruina espiritual. Y lo que hoy se tolera como algo pequeño, mañana puede haberte robado completamente el fuego que un día ardió dentro de ti. Hay una verdad incómoda, pero profundamente necesaria, que muchos creyentes deben volver a escuchar con temor y honestidad. Se puede estar muy cerca de lo sagrado y, aún así, estar lejos de Dios. Se puede caminar entre cosas santas, hablar un lenguaje espiritual, participar de reuniones, conocer versículos, levantar las manos, cantar con emoción e incluso servir con constancia, y aún así tener el corazón distante, seco y desconectado de la presencia viva del Señor. Esa es una de las tragedias más sutiles de la vida espiritual,
porque cuando una persona se acostumbra a lo sagrado sin rendirse verdaderamente a Dios, comienza a confundir familiaridad con intimidad, actividad religiosa con comunión real y apariencia espiritual con transformación interior. Y ese engaño es peligroso porque hace sentir segura a una persona que en realidad necesita despertar urgentemente. No basta con estar rodeado de símbolos de fe. No basta con ocupar un espacio dentro de la congregación. No basta con tener una Biblia abierta si el corazón permanece cerrado. No basta con saber hablar de Dios si ya no se sabe escuchar su voz. Hay quienes viven tan cerca del altar que creen automáticamente estar cerca del cielo, pero la cercanía física a lo sagrado nunca sustituirá la cercanía del alma a la presencia de Dios. Se puede estar dentro de un templo y tener el corazón lleno de orgullo. Se puede servir en un ministerio y al mismo tiempo estar espiritualmente vacío. Se puede predicar a otros y estar descuidando la propia vida interior. Se puede aparentar entrega delante de la gente y sostener en secreto una distancia cada vez mayor con el Señor. Ese es el drama de la religiosidad sin vida. Mantiene las formas, pero pierde el fuego. Conserva la estructura, pero ya no guarda la esencia. Sigue haciendo lo correcto por fuera, pero ha dejado de amar profundamente por dentro. Y cuando eso pasa, el alma entra en una rutina peligrosa. La persona sigue asistiendo, sigue participando, sigue respondiendo cuando se le llama, sigue usando palabras espirituales, pero ya no hay quebranto, ya no hay hambre, ya no hay urgencia, ya no hay pasión verdadera. Todo se vuelve mecánico, todo se vuelve costumbre, todo se vuelve una representación aceptable delante de los hombres, aunque vacía delante de Dios. Lo más alarmante es que muchos aprenden a vivir así durante años. Aprenden a moverse en ambientes santos sin ser confrontados por la condición real de su corazón. Aprenden a convivir con una fe externa, correcta en apariencia, pero débil en profundidad. Y poco a poco pierden la capacidad de distinguir entre estar activos y estar vivos, entre cumplir y obedecer, entre participar y permanecer. Esa es la razón por la que hay personas muy visibles en lo espiritual, pero muy frágiles en lo secreto. Mucha exposición, pero poca intimidad. Mucha función, pero poca rendición. Mucha presencia pública, pero muy poca vida privada con Dios. Por eso, hoy es necesario examinar el alma con sinceridad. No se trata solamente de preguntar si todavía estás cerca de lo sagrado. Se trata de preguntarte si realmente estás cerca de Dios. Porque lo que salva, transforma y sostiene no es la cercanía al ambiente religioso, sino la comunión genuina con el Señor. Y cuando esa comunión se pierde, ni la costumbre, ni el conocimiento, ni la actividad podrán llenar el vacío. Solo un regreso verdadero a la presencia de Dios puede devolverle vida a un corazón que aprendió a estar entre cosas santas mientras se alejaba silenciosamente del santo. El corazón distraído también peca, aunque muchos no quieran aceptarlo porque suena menos grave que otras faltas más visibles. Pero delante de Dios, la distracción espiritual no es un detalle inocente cuando termina desplazando su lugar en el alma. El problema no es solamente mirar muchas cosas. El problema es dejar de mirar al Señor como lo principal. El problema no es tener responsabilidades, trabajo, familia, luchas y asuntos que atender. El problema comienza cuando, en medio de todo eso, Dios deja de ser el centro silenciosamente, sin que la persona se detenga a notarlo, sin que lo confiese, sin que lo lamente. Y cuando Dios deja de ocupar el centro, el corazón nunca queda vacío. Siempre algo más se sienta en ese trono. A veces es la ansiedad, a veces es la ambición, a veces es el entretenimiento, a veces es una relación, a veces es el dolor, el orgullo, el temor, la necesidad de aprobación o el afán de controlar todo. Y aunque nada de eso se presente con apariencia de idolatría abierta,
En la práctica termina robándole a Dios el lugar que solo le pertenece a Él. Así es como muchos creyentes empiezan a enfriarse sin darse cuenta. No abandonan la fe de inmediato, simplemente permiten que otras voces suenen más fuerte que la voz de Dios. Empiezan a vivir corriendo, pensando, resolviendo, planeando, preocupándose, deseando, reaccionando, y en todo ese ruido interior ya no hay espacio para la quietud, para la oración profunda, para el examen del alma, para escuchar la dirección del cielo. El corazón se llena de tantas cosas que ya no sabe recogerse delante del Señor. Y lo más peligroso es que esa distracción se vuelve normal. La persona se acostumbra a hablar con Dios deprisa, a buscarlo sin enfoque, a adorarlo mientras la mente está repartida entre 100 preocupaciones, a leer su palabra sin hambre y a vivir el día entero sin verdadera conciencia de su presencia. Pero un corazón distraído no es un corazón neutro, es un corazón vulnerable, porque aquello que captura tu atención de manera constante termina moldeando tus afectos, tus decisiones, tus prioridades y tu carácter. Donde está tu enfoque, allí empieza a inclinarse tu alma. Por eso, cuando Dios deja de ser la referencia principal, el creyente pierde claridad, comienza a discernir menos, a obedecer menos, a depender menos, a sentir menos convicción. Poco a poco se vuelve más sensible al ruido del mundo que al susurro del espíritu, y aunque todavía conserve una apariencia de fe, por dentro ya está siendo gobernado por otras urgencias, otros deseos, otras lealtades. Esa es la tragedia del corazón distraído. No siempre se revela de forma escandalosa, pero sí se divide. Y un corazón dividido jamás podrá amar a Dios con toda su fuerza. La distracción prolongada apaga la devoción. La devoción apagada debilita la obediencia. Y la obediencia debilitada abre la puerta a una vida espiritual superficial, sin profundidad, sin consistencia y sin poder. Por eso hay que vigilar el corazón. Hay que preguntarse con sinceridad qué ocupa nuestros pensamientos, qué domina nuestras emociones, qué dirige nuestras decisiones, qué nos roba más tiempo, más pasión y más entrega. Porque si Dios ya no está en el centro, algo más ha tomado su lugar, y todo lo que desplaza al Señor, aunque parezca pequeño, aunque parezca normal, aunque parezca justificable, se convierte en un peligro serio para el alma. Lo que se tolera en secreto nunca se queda encerrado para siempre. Esa es una verdad espiritual que muchos quisieran ignorar, pero que el tiempo termina confirmando con dureza. Lo oculto siempre produce consecuencias, siempre. Puede tardar, puede avanzar en silencio, puede parecer dormido por una temporada, pero jamás permanece estéril. Todo lo que se guarda en el corazón sin ser rendido a Dios empieza a echar raíces. Y lo que echa raíces dentro del alma, tarde o temprano, dará fruto en la conducta, en las decisiones, en las relaciones, en el carácter y hasta en la manera de responder a la voz del Señor. Por eso es tan peligroso jugar con los pecados invisibles, con las actitudes no confesadas, con las pequeñas corrupciones del interior que nadie más ve. El hombre mira lo de afuera y se tranquiliza con facilidad, pero Dios ve lo profundo, y lo profundo nunca deja de tener impacto sobre lo visible. Muchos creen que mientras nadie lo note, no es tan grave. Mientras la imagen permanezca intacta, mientras la reputación siga en pie, mientras no haya confrontación pública, suponen que todo está bajo control. Pero ese es uno de los engaños más destructivos del alma, porque el problema no empieza cuando el pecado se hace visible. El problema empieza mucho antes, cuando fue tolerado, justificado y alimentado en secreto. Antes de que una vida se derrumbe delante de otros, primero se debilitó por dentro. Antes de que una persona caiga públicamente, muchas veces ya venía cediendo en privado. Antes de que aparezca la ruina en la superficie, ya existía una grieta silenciosa en el corazón.
Nada serio se rompe de un momento a otro sin haber sido afectado primero en lo escondido. Por eso lo oculto es tan delicado, porque trabaja despacio, pero trabaja. Daña la sensibilidad espiritual, debilita la conciencia, endurece el corazón, apaga el temor de Dios, normaliza lo que antes producía convicción. Y mientras ese proceso avanza, la persona sigue aparentando fortaleza, sigue funcionando, sigue hablando, sigue asistiendo, sigue sosteniendo una estructura externa. Pero por dentro algo se ha contaminado, algo se ha desviado, algo ya no está sano. Y cuando lo interno se enferma, lo externo tarde o temprano comienza a reflejarlo, tal vez en forma de irritación constante, tal vez en frialdad espiritual, tal vez en decisiones carnales, tal vez en orgullo, en falta de misericordia, en doble ánimo, en pérdida de discernimiento, en relaciones rotas, en sequedad profunda o en una caída que sorprende a quienes solo miraban la apariencia. Lo oculto también afecta la comunión con Dios, aunque la persona siga diciendo que todo está bien, porque nadie puede guardar oscuridad en el alma sin que esa oscuridad altere su relación con la luz. La oración pierde fuerza, la adoración pierde pureza, la obediencia se vuelve selectiva, la palabra deja de atravesar con la misma intensidad, la presencia de Dios ya no se disfruta igual. Y si eso no se confronta, la persona termina viviendo una fe cada vez más superficial, más mecánica, más vacía. No porque Dios se haya apartado sin razón, sino porque el corazón fue cediendo terreno en secreto. Por eso, hoy hay que entender algo con seriedad. Lo que no se corrige en lo escondido mañana aparecerá en lo visible. Lo que no se llora a solas puede convertirse en una herida pública. Lo que no se entrega a Dios en arrepentimiento puede crecer hasta dominar áreas enteras de la vida. Pero también hay esperanza, porque si lo oculto produce consecuencias, también el arrepentimiento sincero produce restauración. Si el pecado secreto puede destruir, la confesión humilde también puede sanar. Y más vale caer de rodillas hoy en privado que caer mañana destrozado delante de todos. Todavía hay tiempo para despertar, y esa verdad debe caer hoy como un golpe santo sobre el corazón de todo aquel que siente que se ha enfriado, que se ha distraído, que ha tolerado demasiadas cosas en secreto o que ha aprendido a vivir lejos de Dios sin admitirlo. Mientras hay vida, hay oportunidad. Mientras el corazón todavía puede ser confrontado, todavía puede ser restaurado. Mientras una palabra como esta todavía te incomoda, todavía te sacude, todavía te hace pensar, todavía te duele por dentro, eso significa que no todo está perdido. Lo verdaderamente trágico no es solo haber caído, no es solo haberse enfriado, no es solo haber cometido ese pecado oculto tantas veces. Lo verdaderamente trágico sería seguir igual después de haber sido advertido, endurecerse después de haber sido llamado, callar después de haber sido confrontado por la verdad de Dios. Porque Dios no revela el pecado para destruir al hombre, sino para despertarlo. Dios no saca a la luz la condición del alma con el deseo de humillar, sino con el propósito de rescatar. Cuando el Señor muestra una herida, es porque todavía quiere sanarla. Cuando señala una zona oscura, es porque todavía quiere llenarla con su luz. Cuando confronta la tibieza, la frialdad, la distracción, la religiosidad vacía o la doble vida del corazón, no lo hace para cerrar la puerta, sino para abrir un camino de regreso. Ese es el amor severo de Dios, un amor que no acaricia la mentira, un amor que no bendice la apariencia, un amor que no deja tranquilo al alma que se está perdiendo lentamente. Él ama demasiado como para dejar al creyente dormido en su ruina. Por eso esta es una hora de despertar antes de que la costumbre termine matando la sensibilidad, de despertar antes de que la frialdad se vuelva permanente, de despertar antes de que el pecado secreto produzca consecuencias más amargas,
de despertar antes de que el corazón se acostumbre tanto a la distancia que ya no extrañe la presencia de Dios. Porque ese es uno de los peligros más terribles, no solo alejarse, sino dejar de sentir dolor por haberse alejado, no solo enfriarse, sino aprender a vivir frío, no solo perder el fuego, sino dejar de buscarlo. Y si alguien ha llegado a ese punto, hoy necesita caer de rodillas y clamar con todas sus fuerzas para que Dios vuelva a encender lo que está muriendo por dentro. Todavía hay tiempo, pero no es tiempo para seguir posponiendo. No es tiempo para decir mañana cambiaré. No es tiempo para seguir negociando con aquello que te roba la vida espiritual. No es tiempo para mantener una imagen delante de la gente mientras el alma sigue vacía delante de Dios. Es tiempo de volver, de confesar, de quebrantarse, de dejar las excusas, de dejar de culpar la temporada, el cansancio, las heridas, las personas o las circunstancias. Porque llegará el momento en que ya no bastarán las explicaciones. Será necesario responder delante de Dios por lo que hicimos con su llamado. Pero si hoy respondes, hay esperanza. Si hoy vuelves, hay misericordia. Si hoy reconoces tu condición, hay restauración. Dios todavía levanta al que se humilla, limpia al que se arrepiente, enciende al que vuelve y abraza al que decide regresar con un corazón sincero. No importa cuán profundo haya sido tu enfriamiento, la gracia de Dios sigue siendo más profunda. No importa cuánto tiempo hayas estado lejos, su voz todavía puede alcanzarte, pero debes despertar ahora, no mañana, no después, ahora, porque todavía hay tiempo y ese tiempo es un regalo que no debe ser despreciado. Hoy no basta con parecer creyente, es tiempo de volver a serlo de verdad, porque el pecado oculto que se tolera en silencio termina apagando el alma, endureciendo el corazón y alejando al hombre de la presencia de Dios. Pero esta noche, esta palabra es una alarma del cielo. Despierta, vuelve, arrepiéntete, rompe con la tibieza y corre otra vez a los brazos del Señor. No sigas jugando con lo que está destruyendo tu vida por dentro. No sigas sonriendo por fuera mientras tu espíritu se muere en secreto. Dios todavía te llama, todavía te espera, todavía puede restaurarte. Pero el momento de responder no es mañana, es ahora. Hoy es el día de rendir el corazón, de derramar el orgullo, de confesar lo oculto y de encender nuevamente el fuego santo. Porque quien vuelve a Dios con sinceridad nunca regresa vacío.